Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecimiento a Iña, a Graciela Quintán y todo su equipo por invitarme a participar en nombre del Centro Médico Veterinario Paysandú. Yo voy a presentar datos de los colegas que trabajan en el centro veterinario, el doctor Sebastián Velassi, Agustín Álvarez, Víctor Álvarez, Eduardo Blanc, Alfredo Aedo, Leonardo Franco, Justino Artía, Lorena La Greca y Maxi Vigil. Tenemos una salteña infiltrada acá, pero bueno, está aportando, es socia del Centro Veterinario de Paysandú, así que... En el resultado global nosotros presentamos datos de 37.438 vientres, dio 30.500 preñadas, un 81.6% de preñez. Si lo analizamos por categorías, unas 6.500 vaquillonas, un 83.8%. La segunda cría, unas 2.500, clasificadas 69%. Tomadas como vacas de crías generales, 18.500, un 84%. Vacas secas, 958, dio un 69.2%. Que este es un resultado que nos llama la atención, porque una vaca seca que no debería estar en el rodeo, como coincido completamente lo que mencionaba Santiago, y que encima nos dé un 69,2%, realmente es que nos está marcando que hay un problema con esa vaca, no podría dar ese resultado. Y después de 8.800 vacas y vaquillonas que estaban juntas en los rodeos, no se pudo discriminar, y nos dio un 87,5%, que esto también nos llama un poco la atención, porque un resultado que nos está diciendo que se trabajó poco en el rodeo, estaba vaca y vaquillona todos juntos, y nos da un muy buen resultado, el nivel más alto. Son ese tipo de ruidos que nos surgen un poco a veces que no nos cierran los datos, ¿no? Pero es la realidad. Si analizamos desde el punto de vista del servicio, 10.100 vientres que se hizo inseminación, tanto a celo visto o IATF, y nos dio un 88,8% de preñez, y el resto del rodeo, sobre 27.000 vacas, 78,9% preñez de monta natural. Si analizamos desde el punto de vista de las medidas de manejo de control de lactación que se hubiesen realizado, en los predios donde se hizo destete temporario, sobre 5.400 vacas, 83,8%. En los predios que se hizo destete precoz, mucho menos, 1.500 vacas, un 82%. Y en donde no se hizo manejo, 14.600 vacas, 77% de preñez. Realmente lo mismo, un poco de lo mismo, no hay demasiada diferencia para lo que son las medidas de manejo, y esto creo que indiscutiblemente está influenciado un poco por el efecto baño, por lo que fue las pasturas, ¿no? Que no se lucieron demasiado las técnicas, me parece. Después la distribución de predios, según los predios, no hay, a pesar de que hay diferencia en los predios, pero solo un predio en Tacuarembó que nos dio un 68,5, pero en general todos los predios anduvieron arriba o cercanos a lo que fue el promedio. Salto siempre dando la nota, a partir del Daimán para arriba es otro mundo eso, y nos baja los promedios, pero bueno, tenemos que convivir con ellos, son nuestros vecinos y no nos queda otra. Nosotros lo que decimos que este año lo que tuvimos, en definitiva, es en nuestros rodeos bienestar animal. Creo que esta foto es bien representativa de lo que debería de ser un servicio normal, con pasto abundante y de calidad, y creo que este servicio sin duda lo tuvimos. Agua abundante y de calidad, llovió muy bien durante el servicio.
y sombra suficiente, que esto es un tema que sí, no siempre lo tenemos, ¿no? Si ahí vemos una publicación que se hizo la semana pasada, 18 de junio, en el Gran Diario del Norte, el diario El Telégrafo, en donde presentaba el ingeniero Marcelo Pereira, del Plan Agropecuario, que hacen un monitoreo satelital del crecimiento de las pasturas naturales. Y en lo que es, esto lo viene haciendo desde hace 17 años, y a partir de diciembre del 2016, dice, las tasas de crecimiento de las pasturas naturales superaron al promedio histórico, en los últimos 17 años. Hubo una producción de forraje récord para la zona, que fue, creo que explica gran parte de los resultados, ¿no? En enero, febrero, marzo y abril, dice, las tasas de crecimiento han sido mayores de lo normal. Los niveles máximos de crecimiento se registraron en enero en todo el país, con tasas que, por ejemplo, en el basalto llegaron a 40% por encima del promedio, y creo que esto explica sin duda gran parte de los resultados. Lo de la sombra, esto es una sombra de este nuevo elemento que puebla nuestros campos en el Uruguay. Y es una foto de un molino de viento y los ovinos estratégicamente colocados en la sombra. Esto me lo compartieron por WhatsApp en el grupo y realmente es impactante. Ovinos, animales adaptados a los climas áridos, que soportan la temperatura y el clima árido mucho mejor que un vacuno, y se ponen en la sombra de esta manera. Vaya si será importante, si nos estarán diciendo de la importancia que tiene la sombra en nuestro sistema, y sin embargo seguimos viendo en Uruguay campos sin sombra. En las zonas agrícolas, en un montón de establecimientos, donde está la tierra, donde se hace agricultura, han quedado las quintas que lo plantaron gente hace muchísimos años, de las quintas de eucalipto, y eso quedaron englobados dentro de lo que es el área agrícola, y el área ganadera queda sin sombra. En muchos predios nos está pasando, y realmente yo creo que el tema sombra juega un rol fundamental y muchas veces no es tenido en cuenta, ¿no? Y tenemos que considerarlo. Este año, en publicación de acá de Ocampo, no nos puede decir que no, publicó la muerte de 2 vacunos en Salto en enero del 26, alertando, y los técnicos del Plan Agropecuario alertaban de las condiciones, y estaba muriendo ganado en Salto por calor, por estrés térmico, en enero 26. Y nosotros los que nos estábamos preguntando en ese momento, teníamos la vacuna aftosa inmediatamente, grandes movimientos de ganados, juntando rodeos durante todo el día, encerrados los ganados. Lo que nos estamos preguntando si no es posible cambiar esta vacunación, si no es conveniente cambiar esta vacunación a marzo. El Centro Veterinario Paysandú ha defendido la vacunación de aftosa y creemos que es una cosa que hay que mantenerla, porque se está hablando incluso de sacar la vacunación de aftosa. Es una cosa que hoy día con los brotes de Colombia creo que ratifican una vez más de la importancia de seguir vacunando. Tenemos al lado de Colombia un país que tiene una crisis institucional. Yo quiero preguntar si alguien se puede cruzar por la cabeza que en Venezuela estén pensando en vacunar sus rodeos. ¿Alguien? Tienen cosas muchísimo más importantes para pensar que estar pensando en la vacunación de los rodeos. Entonces, nosotros no nos podemos basar en informes que nos vengan de un servicio veterinario y nos diga que está todo bien. No importa si está todo bien. Hoy día tenemos a los japoneses instalándose con una industria en nuestro país, el principal mercado de nuestras carnes, el mercado más elite al cual podemos acceder, y seguramente vamos a acceder, ya estamos accediendo con algunos productos y vamos a acceder con muchísimo más. ¿Para qué vamos a dejar de vacunar? Entonces yo creo que sin duda la vacunación hay que seguirla, pero me pregunto si no se puede estudiar esa vacunación de febrero, pasarla a marzo, porque realmente juntar los rodeos con los calores que están haciendo, con el cambio climático como está el Uruguay hoy,
en febrero se hace realmente complicado y han habido casos de mortandad de ganado. Así que yo creo que, por un lado, extremar las medidas, sin duda, juntar los rodeos temprano, poder hacer los trabajos temprano o juntar de tardecita para trabajar al otro día, que tengan sombras, los corrales. Digo, cada vez que vamos a hacer un trabajo en la zona de enero y vemos y llegamos a un corral y no hay un árbol, y decimos, ¿cómo no han plantado un árbol? Si son ellos que están trabajando acá todo el año. Dice, sí, no, pero pasa que demora mucho. Sí, bueno, pero los que plantaron el árbol y se añare y nosotros hoy lo estamos disfrutando, tenemos que ponernos a plantar árbol, porque si no, más difícil va a ser que podamos disfrutar de sombra en el corto plazo. Y el otro tema de la tríada que yo manejaba, pasto, sombra y agua, es un tema que también creo que está en boga en este momento, y si hay técnicos de la universidad, técnicos de facultades de ciencia que están planteando de la importancia del agua, no solo para ganadería, sino para la salud pública, con el tema de los embalses del río, ¿no? Vez pasada andaba en Federación, una ciudad que está enfrente al pueblito ese que está al norte del Daimán, acá del lado uruguayo, y que están en el mismo, comparten el lago de Salto Grande, y en la playa, que donde baja el público, la gente de Federación baja a la playa, tienen este semáforo, ¿no? Rojo, amarillo y verde, según la calidad del agua. Y es para la gente, le dicen, si en la superficie del agua tiene apariencia de una hierba dispersa debido a pequeños cúmulos verdosos, baja densidad de cianobacteria, agua apta para bañarse. Pero parten de la base que hay una baja densidad de cianobacteria en el agua. Si hay una masa verde brillante en la orilla, similar a una mancha de pintura, muchas cianobacterias, hay riesgo en el uso. Tome precauciones al bañarse, busque sectores de agua más limpia y evite contacto con las algas. Ya ponen un amarillo. Y si ven una masa espesa, oscura, amarronada o negruzca, presencia de cianobacterias vivas y muertas, alta posibilidad de que haya toxina, se recomienda no bañarse. Y esto es para el público. Y nosotros, lo que nos preguntamos, en nuestros embalses, en nuestros tajamares, porque en el Río Negro ya hay denuncias, incluso de problemas de salud pública, ¿no? Y también nos preguntamos en nuestros tajamares, en nuestros establecimientos, qué es lo que está pasando, y realmente muchas veces vemos esa que dice apariencia de hierba dispersa en nuestras cañadas, y es una baja densidad de cianobacterias. Esa es más difícil de verla, pero hay casos de gente que lo ha visto, y a veces incluso esa presencia tipo mancha de pintura, hay casos y han sido publicados. O mucho más importante, si cuando esa masa además ya se hace amarronada, negruzca, es que cuando hay cianobacterias muertas con liberación de toxinas. Las cianobacterias era lo que antes se denominaba como las algas verde azuladas, pero son bacterias, son organismos unicelulares. Es una bacteria que tiene la capacidad de hacer fotosíntesis oxigénica, o sea, utilizando a partir de pigmentos tipo la clorofila, como cualquier planta, utilizan la materia orgánica del medio externo para convertirla en materia orgánica para su propio crecimiento, liberando oxígeno. O sea, por un lado tienen una cosa beneficiosa, que están aportando oxígeno, incluso se cree que son los responsables de la capa de oxígeno, por ser el organismo más primitivo que tiene esta capacidad de realizar fotosíntesis. Fueron las cianobacterias las generadoras de la capa de oxígeno en lo que es la evolución de la Tierra, ¿no? Y una característica que tienen es que tienen unas vacuolas intracelulares de gas que actúan como flotadores, por eso la bacteria flota en la columna de agua.
Lo que se produce es que existan las cianobacterias, no es problema. El tema es que exista la floración de cianobacterias, que haya un crecimiento excesivo, en donde se acumulan altas biomasas que flotan y se acumulan a sotavento, a donde golpea el viento. ¿Y esto por qué se da? Se da por la eutrofización del agua, que es por el aumento de nitrógeno y fósforo, que el principal responsable en los grandes volúmenes de aguas es el tema de la agricultura, los desechos de las industrias, pero nuestros tajamares, el principal responsable, y sobre todo en las estancias ganaderas, en donde no se hace agricultura, el principal responsable de la eutrofización del agua es la falta de sombra. Los ganados, los ganados cuando en los campos que no hay sombra, lo que van para bajar la temperatura se meten dentro del agua y empiezan a bostear adentro del agua, empiezan a orinar adentro del agua, y eso es lo que lleva a la eutrofización del agua, el aumento de los nutrientes en el agua, y es lo que lleva al crecimiento de las cianobacterias. El embalse también es un factor predisponente para que se dé este crecimiento, porque aumenta el tiempo de residencia del agua en el embalse, y eso favorece que se dé ese crecimiento explosivo. Y también se nombra como un factor predisponente el cambio climático, el aumento de la temperatura, que si bien no es lo más importante, porque también incluso se pueden dar crecimientos de este tipo en las aguas fuera del verano. El tema de las cianobacterias que producen cianotoxinas, son las toxinas endotoxinas propias dentro de la bacteria, que cuando la bacteria muere se liberan, y esas son las toxinas son las que son hepatotóxicas y neurotóxicas. La más frecuente es la microcistia aeruginosa, que produce microcistina, que es la toxina que está descrito provocando este tipo de cuadros, ¿no? Dependiendo un poco de la dosis, del tamaño del animal y del tiempo de exposición a la toxina, puede provocar un cuadro agudo con muerte por daño hepático agudo, un cuadro crónico con hepatotoxicidad y fotosensibilización hepatógena, o un cuadro crónico con mutagénesis, carcinogénesis y teratogénesis, que esto está estudiado en ratones. En ratones se ha comprobado que atraviesan la barrera placentaria y producen muerte embrionaria, malformación y retardo en el crecimiento. En vacunos no sabemos qué es lo que pasa, pero planteo un poco la duda. ¿Y qué es lo que está pasando en el Uruguay con el tema detección de cianobacterias? Esto es un trabajo que está hecho por técnicos de OCE, de DINAMA, Intendencia en Montevideo, Universidad de la República y el Instituto Clemente Estable. Con el mismo sistema de semáforo, acá vemos lo verde, lo amarillo y lo rojo, se hicieron varias detecciones, y como ven en los embalses del Río Negro, en el embalse de Salto Grande, o en distintos lugares del río Uruguay, o incluso del Río de la Plata, se han detectado poblaciones importantes de cianobacterias, con niveles, los niveles peligrosos, con niveles rojos. Y lo mismo para la detección de cianotoxinas. No solo se han detectado las cianobacterias, sino que se han detectado las toxinas también que producen esas bacterias, que son las que pueden estar provocando problemas y que es lo que lo han denunciado incluso a través de la prensa en más de una oportunidad. Esto en enero del año 2000 fue presentado en Buiatría por el doctor Pablo Alonso del laboratorio Rubino, un caso de una mortandad de vaquillonas en la localidad de Piedrasola, en Canelones, en donde tuvo un caso de morbilidad, enfermaron 38 animales de 61, de esos 38 que enfermaron murieron 37, la mortalidad fue un 60%, o sea que de los 38 que enfermaron murieron 37, que eso nos da una letalidad del 97%. Y esos tuvieron un cuadro, la mayoría de los animales tuvieron un cuadro agudo con síntomas nerviosos, decúbito, cianosis y muerte en 24 horas. Otros animales, los que se salvaron de ese primer cuadro agudo, tuvieron pérdida de estado, lesiones de fotosensibilización y murieron en 5 o 6 días. Que a la necropsia se vio lesiones de necrosis focal difusa compatibles con un caso de cianotoxinas.
La planta, la cianobacteria que se identificó es este nombre rarísimo, que es impronunciable, y que es productora de neuro y hepatotoxinas. ¿Qué pasó? Que no se pudo reproducir en cobayos porque cuando se logró hacer la parte de histopatología, se logró hacer todo determinar el diagnóstico, no se pudo ya, el tajamar se había secado porque tenían una fuente de agua, una única fuente de agua que era un tajamar. Cuando se presentaron los casos, cambiaron de potrero, pasaron a tomar agua del bebedero y se cortó todo el problema. Pero se quiso hacer la reproducción experimental y no se pudo porque en el agua ya prácticamente no quedaba agua. Este año, la doctora Cristina Easton, en el seminario de la Fundación Louis Davis, que se realiza el día previo a la jornada de buiatría, presentó un nuevo caso, en este caso eran vacas de tambo, que coincidente con un cambio de potrero, con un cambio de ración también, se habían enfermado 20 animales entre vacas y vaquillonas que habían cortado abruptamente la leche y con una depresión marcada, diarrea copriosa y hemorrágica. Y de eso, en 24 o 48 horas, de esas 20 murieron 8. También lo mismo, cuando se logró hacer el aislamiento, se hicieron las necropsias, se tomaron muestras, se mandó el rubino. Cuando se terminó de procesar el diagnóstico y se llegó al diagnóstico de hepatotoxicidad por cianobacterias, por cianotoxinas, ya había llovido y en el tajamar ya como que había cambiado la situación. Tiene una dificultad el tema del diagnóstico por el tema que en los embalses de agua, cuando hay vientos de mayores a 4 metros por segundo, hay oleaje. Y ese oleaje provoca turbulencia y hace que las cianobacterias estén flotando y desparramadas en toda la masa de agua. El tema se establece cuando hay calma, que hay menos viento, entonces deja de haber oleaje en el embalse y por las flotadores que decíamos que tienen con las burbujas de gas, las cianobacterias empiezan a flotar y se empiezan a amontonar en la superficie y a eso es la yerba dispersa que hablábamos, que decíamos hoy de mañana. Si sumado a las cianobacterias flotando en la superficie, se le agrega una brisa suave que amontone, sin llegar a ser turbulencia, un viento menos de 4 metros por segundo, amontona hacia una costa de las cianobacterias y la cianotoxina, por eso se dice se amontona a sotavento. Siempre que tenemos que muestrear una aguada, un tajamar o algo, hay que muestrear a sotavento, donde golpea el viento, es el lugar indicado para sacar, porque ahí es que podemos encontrar alta concentración de bacterias y alta concentración de toxina. Nosotros cuando estamos haciendo los diagnósticos a veces encontramos este tipo de lesiones, costras en los morros, y nos estamos como que acostumbrando a esos morros costrosos que son indudablemente, eso no es normal, que tenga ese tipo de queratinización el hocico, pero como que lo tomamos normal porque los soles están bravos, sí, los soles están bravos sin duda, pero ese tipo de lesiones de queratinización, de pérdida de pelo, de aumento de las capas córneas de la piel, indudablemente que no son normales. Vemos en las zonas de parte blanca de la piel, con los ganados Hereford se ve más, pero los ganados los Angus también lo tienen, no es tan visible, no se nota tanto, pero ese tipo de queratinización lo vemos y lo vemos seguido. Generalmente son animales que están en mal estado, están de peor estado. Indudablemente son secuelas de un cuadro de fotosensibilización clínica leve que pasan medio inadvertido. No sabemos si eso puede estar causado o no por cianobacterias o por otro agente tóxico a nivel hepático que está provocando ese tipo de lesiones de una fotosensibilización leve. No sabemos cuánto se puede estar afectando en la preñez por ese daño hepático leve, qué impacto pueda estar teniendo, no lo sabemos realmente. Y tampoco sabemos si en el caso de que lleguen a ser esas toxinas, si esas toxinas pueden estar provocando
directamente un daño en la preñez por mortalidad embrionaria directa de la cianotoxina sobre el embrión. Son todas dudas que nos preguntamos, pero creo que sin duda, por lo que es calidad de agua, una de las medidas que tenemos que tomar es alambrar los tajamares, ¿no? Y con una bomba solar, de manera que el chupón de la bomba esté en profundidad en el tajamar, y de esa manera nos vamos a estar evitando siempre que esté tomando agua desde la superficie, en un lugar donde se puedan llegar a amontonar las cianotoxinas. Y al no dejar entrar los animales adentro del tajamar, la calidad del agua va a ser siempre muy superior, y creo que es una medida que no es tan caro y tiene sin duda un muy buen impacto. Este coso lo voy a voltear, en cualquier momento le estoy pegando. Perdón. No voy a hablar del paquete tecnológico porque ya se habló más de una vez. Sin duda creo que el paquete tecnológico, como ya lo plantearon todos, no es una limitante en el Uruguay. Existe información nacional más que difundida, está validado, se ha difundido ampliamente, y lo que se preguntaba Gabriel hoy temprano es ¿por qué no se adopta masivamente? Y creo que es la razón del artillero, ¿no? Ese es un tema por un criterio económico. Desgraciadamente en el Uruguay, y si acá miramos desde enero de 2016 a mayo del 17, los precios de una vaca gorda de la Asociación Consignataria de Ganado y los precios de una vaca preñada en pantalla Uruguay, la vaca preñada anda siempre 50 o 100 dólares abajo de lo que anda una vaca gorda. Y es bastante más fácil engordar una vaca que preñarla y todo lo que trae aparejado. Y realmente es la parte dolorosa, si se quiere, de la cría. Pero bueno, seguimos apostando a la cría porque creemos que es la máquina del país y es el origen de la riqueza, ¿no? Bueno, esto también, lo de las tecnologías, de los procesos, de lo que es el paquete tecnológico que veníamos hablando, pero ya se habló más de todo y creo que es más de lo mismo. Así que muchísimas gracias.